Bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos. Periódicamente vamos tocando temas que la comunidad hispana nos va pidiendo, pues, que tienen preguntas, tienen inquietudes, hay desinformación en muchos casos. Por eso hoy estamos de nuevo con nuestro amigo, ya esto es ya una costumbre, con nuestro amigo Sebastián Freitas. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, Juan, como siempre, estar contigo y con la Cámara Hispana de aquí de Utah. Perfecto. Como sabemos todos, Sebastián representa a Select Health, eh, y me gustaría ir directo al grano. Hemos recibido muchas preguntas e inquietudes acerca del tema de los programas de Medicaid, de CHIP, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco para aquellos que no tengamos mucha idea de qué es exactamente, qué son estos programas y de alguna manera cómo podemos informar a la comunidad de qué hay concretamente ahora. Por supuesto, Juan, sabes que los programas Medicaid y CHIP, a diferencia de lo que hemos conversado en segmentos anteriores, son programas públicos. Hasta ahora hemos hablado, ¿verdad?, de lo que Select Health ofrece como plan privado, ¿verdad?, para personas y para Ajá, empresas, pero también nosotros tenemos un interés en cubrir y dar asistencia a todos los miembros de nuestra comunidad, incluyendo las personas que por su situación personal a veces no tienen recursos para poder, ¿verdad?, pagar la prima mensual de un plan privado de salud directo o a través de su empleo. Y para eso es que existen los planes públicos a través del estado de Utah, que son el Medicaid y el programa CHIP. Entonces, una cosa importantísima para hablar del Medicaid es la diferencia que Medicaid y Medicare son dos cosas diferentes. exacto, porque suenan muy parecidas y yo creo que muchas veces las confundimos una con otra y me encanta que puedas hacer la separación, ¿no? Por supuesto. Medicaid es un programa a nivel estatal aquí de Utah para darle cobertura de salud a las personas de bajos ingresos o con ciertas características de salud o de situación en el país. Medicare, por otro lado, es un programa federal para cobertura de salud para personas de más de 65 años. Entonces, aquellos que tienen 65 años o más y son residentes, permanentes o ciudadanos, podrían calificar para Medicare y algunos incluso para Medicaid también, dependiendo de sus ingresos y tener las dos cosas. Pero hoy nos vamos a enfocar en el programa Medicaid, que es para personas de bajos ingresos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, aplica para un plan de salud individual a través del mercado de seguros, el Obamacare, lo primero que el mercado de seguros tiene la obligación es de verificar si la persona califica para Medicaid, porque Medicaid es gratis. Entonces, Ujú. uno ahí, ¿verdad? Al navegador o al departamento de Workforce Services que administra el Medicaid o con un agente de seguros, le va a explicar la situación personal, ¿verdad? Yo Ok. gano tanto dinero por mes, esta es mi declaración de impuestos. Importantísimo recordarle a nuestra comunidad que hay que declarar impuestos para poder luego, ¿verdad?, acceder a todo este tipo de programas. Entonces, si la persona gana menos de cierto dinero, y obviamente esa línea de ingresos depende si es uno solo, si tiene cónyuge, si tiene hijos, Lógico. ahí el Medicaid determina, el Departamento de Workforce Services, si le pueden dar cobertura gratuita, que es el Medicaid. Esto obviamente incluye un proceso de aplicación en el que a la persona le piden datos personales, ¿verdad? Y ahí el Medicaid determina si califica o no y en base a eso tener cobertura. Por otro lado, el programa CHIP, que también nombramos, es otro programa también para personas de recursos limitados, exclusivo para niños. Entonces, Ok. aunque uno, por ejemplo, tenga cobertura de salud en su empleo o de forma individual, eso no quita que pudiera calificar para Medicaid o para CHIP para sus hijos. Entonces, la línea básicamente progresiva sería primero ver si uno califica para Medicaid y si Medicaid le dice que no, ver si sus niños califican para CHIP y si CHIP le dijera que no, ahí aplicar un plan con cobertura subsidiada del marketplace. Pero hay que aclararle a nuestra gente que no tengan miedo de estos programas. A veces hay un estigma, la gente dice, Exactamente.
no quiero aplicar porque es un programa del gobierno y quizás el papá o la mamá en la casa todavía no tiene su residencia, pero si sus niños son residentes o ciudadanos, nacieron aquí, sus niños tienen derecho 100% a aplicar para cualquiera de los dos programas. Porque la intención del gobierno del Estado es que nadie, en teoría, porque tenga bajos recursos o sobre todo los niños, que se queden sin una cobertura de salud, ¿correcto? Correcto, porque recordemos, Juan, que el estado de Utah, de hecho, es uno de los 3 estados a nivel nacional con la cantidad más grande de niños sin cobertura médica. Es alarmante. El primer estado es Mm, Texas y Utah está ahí arriba. Somos un estado con muchísimos niños, una población muy joven. De hecho, el estado con más niños per cápita y tenemos un gran índice de estos niños sin ningún tipo de protección de salud. Entonces, queremos concientizar a nuestras familias que estos programas están disponibles por un motivo. El Medicaid aquí en Utah se expandió, o sea que ahora más gente califica y es importantísimo que si uno califica porque es residente o ciudadano y sus ingresos son limitados, aplicar para estos programas y ver la manera, ¿verdad?, de tener cobertura. Otra cosita importantísima para aclarar ahora es que sabemos que con la pandemia del COVID, muchas ujú. familias que ya están disfrutando del Medicaid no tuvieron este año que recertificarse. ¿Qué quiere decir eso? El Oh, Medicaid, sí, el Medicaid, por un tema de pandemia, de emergencia, le permitió a las personas permanecer en estos programas sin pedirles, como se hace todos los años, que verifiquen sus ingresos, que verifiquen su dirección y todo lo demás. Pero este año, con la pandemia que ya felizmente se está calmando un poco, una vez más el Medicaid va a empezar a notificar a todos sus participantes que tienen que reelegirse, tienen que enviar una solicitud de nuevo, a ver si sus ingresos cambiaron. Hay mucha gente ahora que felizmente pudo conseguir empleo, entonces quizás gana un poquito más y eso podría cambiar su elegibilidad. Entonces es importante estar atento a que le llegue una carta del Departamento de Workforce Services pidiendo verificar ingresos y verificar todo lo demás. Si uno claro. se movió de casa, Ajá, eso es lo que te iba a decir, porque hay personas que nos comentan, es que yo me cambié de domicilio, por lo tanto, no sé si el Medicaid me ha mandado alguna notificación y muchas veces pues se queda ahí en un limbo, no sabe si lo tiene, si no lo tiene. Es muy buen punto ese. sabes, Juan, que eso es importantísimo porque aparte hay una conexión directa entre a veces la población que califica para Medicaid y su situación de vivienda, ¿verdad? Muchas de nuestras familias sabemos que a veces tienen vivienda temporal, que a Ajá, veces muchas familias, incluso con niños, por ejemplo, están viviendo en la casa de otra persona o claro, rentando, alquilando, ¿verdad? Un cuarto o el basement, como es muy común aquí en Utah. Y si esta familia o esta persona o estos niños se mudaron de casa y la carta les llega a la dirección incorrecta y no notifican a tiempo, ¿verdad?, el cambio de dirección, podrían correr el riesgo de se- que su cobertura se termine y de hecho hay muchísima preocupación aquí por el departamento de Medicaid que mucha gente pierda la cobertura por ese motivo. Entonces, estamos incentivando a todas las familias a que llamen al número en su tarjeta del Medicaid para verificar su dirección, su teléfono y su correo electrónico. perfecto. ¿Y en qué medida Select Help puede ayudar en todo esto? Porque muchas veces las personas pues temen llamar a alguna oficina del gobierno o algo así porque tal vez no hablan suficiente inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué medida podéis echar una mano? Por supuesto. Y nosotros, bueno, tenemos ese interés, que todo el estado de Utah esté cubierto de una manera u otra. Entonces, primariamente, Select Health es uno de los 3 administradores oficiales de cobertura de Medicaid aquí en el estado de Utah y uno de los 2 administradores oficiales de cobertura de niños en el programa CHIP aquí en el estado de Utah. Tenemos Ajá, la cantidad más grande de personas con cobertura de Medicaid del estado que confían en Select Health y la red de doctores y hospitales de Intermountain. Entonces, cualquier persona en esta situación nos puede llamar directamente al número ajá, de su tarjeta de cobertura médica de Select Health o pueden ir a nuestra página selecthealth.org. Hay un enlace que dice Medicaid, hay otro enlace que dice CHIP y estas 2 páginas ahora están disponibles en inglés y en español
para que las personas nos contacten y por supuesto también cualquier agencia de navegación llamando al número 211. Sabemos que Alliance Community Services brinda apoyo para este tipo de trámites. También Take Care Utah brinda apoyo para este tipo de trámites. Entonces, llamando al 211 pueden conectar a las personas a cualquiera de estos recursos en español, pero aquí en Select Health estamos, por supuesto, listos para darles una mano. Perfecto. Pues de alguna forma queda, podemos decir, claro que, que todas las personas que tuvieran anteriormente acceso a Medicaid, que ya no se confíen de que va a estar renovándose automáticamente, sino que por favor se pongan en contacto a través de Select Health, a través de cualquiera de estas otras organizaciones que has mencionado, o que llame directamente a Medicaid para que de alguna manera puedan tener la información clara y actualizada de lo que está pasando. Exactamente, Juan. Y el último punto que me gustaría compartir, si me lo permites, es Claro, también que nuestras familias entiendan que de ninguna manera el aplicar o renovar estos programas pone en riesgo su situación o estatus migratorio. Eso es algo que nos afecta a nosotros los latinos en muchísima, gran escala comparado con otras poblaciones. Sabemos claro, que hay muchas familias que tienen temor, ¿verdad? Si mamá o papá todavía no tienen su situación migratoria solucionada, no quieren colocar la información de sus niños o de su familia en ningún lado por temor a que eso se conecte con algún tema o trámite migratorio. Dos cosas importantes. La administración del presidente Biden el pasado marzo cambió la interpretación de lo que se llama carga pública. Eso quiere ujú, decir que aplicar para un programa como Medicaid o el programa CHIP de ninguna manera pone en riesgo o penalizaría a esa familia en sus trámites para una residencia exacto. permanente o ciudadanía. Entonces, si uno tiene niños nacidos aquí o uno es residente permanente o ciudadano, tiene derecho a intentar calificar en estos programas públicos. Claro que sí. Y haces muy buen comentario en cuanto a ese miedo que pueda haber en una gran parte de nuestra comunidad. Por eso preguntaba el que si alguien tiene ese temor o cualquier cosa así, pues si conecta directamente con Select Health o con la Alliance o con Take Care Utah, pues de alguna forma se quita ese miedo que pueda tener. Pero aún así aquí más que nunca se aplica el dicho de que lo primero es la salud y sobre todo la salud de nuestra familia, de nuestros niños, porque no queremos que nadie corra el riesgo de que se deje en una laguna ahí o en un limbo de que de pronto pues se puedan encontrar sin ninguna cobertura y cuando llega algún problema de salud no llama a la puerta, sino que entra directamente, ¿no? Entonces, mejor que estemos cubiertos. Pues, Exacto. Sebastián, muchísimas gracias por esta información de primera mano. A toda nuestra comunidad, por favor, están viendo que cada uno de los programas que estamos haciendo es instando a la comunidad a estar informados, a estar de alguna forma al día en cuanto a cosas tan importantes, sobre todo como es la salud. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a Celerhead por estar con nosotros periódicamente y a cada uno de ustedes, pues muchas gracias por seguirnos y estar con nosotros en estos programas. Volvemos en un siguiente programa de Hablemos. Muchas gracias.